Un aplauso, en primer lugar, al ingeniero Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León. Ingeniero, bienvenido. El licenciado Alfredo Cid García, secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Al maestro José Antonio González Flores, jefe de la unidad de capacitación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También al magistrado Guillermo Navarrete, presidente del Tribunal Electoral de Colima. Y llevará las tareas de moderación de la mesa al magistrado César Lozano Bob Meraz. Gracias. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, muy amable. En primer término, quiero felicitar a los magistrados del Pleno de Nuevo León por esta iniciativa, al amigo Gastón, a Noel, a Carlos, gracias por tenernos hoy aquí en Monterrey, en pleno eclipse. Aquí estamos y esperemos y nos vaya muy bien. Gracias. Vamos a platicando aquí con los ponentes. Vamos a hacer una mesa un poquito dinámica. Vamos a tomarnos entre 8 o 10 minutos para exponer el tema y luego a ver si se puede dar, sabemos del tiempo y la hora, un poquito de algunas preguntas para hacer mejor y más dinámica nuestra mesa. Agradecer de antemano a nuestros panelistas. Me voy a permitir leer el currículum de cada uno de forma que cuando vaya haciendo su intervención. Vamos a iniciar con Sergio Bernal Rojas. Es ingeniero en computación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado estudios de demografía y estudios electorales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene diplomado en calidad integral en el Colegio de Alta Dirección en la Ciudad de México y estudios de maestría en administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, integrándose a esta responsabilidad en noviembre del 2010, donde ha desarrollado trabajos en materia de participación política de las y los jóvenes, así como la vinculación con los partidos políticos y los jóvenes. Participó en la editorial Dominio Radio, presentando los cambios a la reforma político-electoral del proceso electoral 2014-2015. Sin más preámbulo, démonos un fuerte aplauso a Sergio Bernal Rojas. Bueno, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, desde luego, a los magistrados Gastón, Manuel, Carlos, gracias por la invitación. Desde luego, para el Instituto Nacional Electoral es relevante tratar estos temas y desde luego más ya el inminente inicio del proceso electoral. Desde luego también veo al consejero saludarnos y desde luego compartir la mesa con mis compañeros aquí para establecer un diálogo efectivamente que sea ágil, que sea útil y que nos dé una visión de las diferentes problemáticas que puede enfrentar una institución en el ámbito de la materia registral. Primeramente yo partiría atendiendo un poco a la conferencia que dio el magistrado Reyes y desde luego la mesa que nos presidió, lo complejo y lo interesante que puede ser el trabajo electoral tanto en materia administrativa como en el ámbito político. Yo partiría que el padrón electoral como tal, antes de todos los elementos que estaremos tocando, insisto, en esta mesa de diálogo, es uno de los temas medulares, es la piedra angular de donde arranca lo que es la autoridad electoral administrativa. Recordemos antes de los años 90, donde el debate político estaba efectivamente en la creación y la conformación de un padrón electoral. Si no existían esos elementos de certeza y de legalidad entre los diferentes actores, bueno, pues todo proceso electoral era minado por la desconfianza en función de que no se tenía la certeza de que ese padrón se hubiera conformado adecuadamente. En ese momento, uno de los pilares básicos, insisto, fue la conformación del padrón electoral.
y a la vez, a la distancia, la creación de ese padrón electoral, de esa lista nominal, nos llevó a que fuera uno de los primeros éxitos en el ámbito de la materia electoral administrativa, que nos ha llevado, decía en la mesa anterior, a una serie de responsabilidades que se le han cargado a la autoridad electoral, a tal grado que la reforma electoral de 2014 nos da paso de ser un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral. Es fácil decir, tenemos ya más de 5 lustros como institución, sin embargo, hay elementos que realmente nos generaron en alguna situación esta percepción de complejidad, y que desarticular todos esos elementos mediante la pedagogía, mediante la didáctica de explicar cómo se dan las cosas, nos han venido ayudando. También recordarles que en 1994 arrancamos aproximadamente con una lista nominal, un padrón electoral. Déjenme hacer un paréntesis. En los años 90 tratábamos el tema de padrón, lista nominal, y si me apuran, teníamos también algo que se llamaba catálogo de electores. Un padrón electoral donde aquellas ciudadanas y ciudadanos llegando a la edad ciudadana se registraban para integrarse en lo que era el padrón electoral. Sin embargo, el padrón electoral no daba la oportunidad automáticamente de ejercer el derecho del sufragio. Era necesario tener una credencial para votar con fotografía. En ese momento incluso también el nombre por eso es una credencial para votar con fotografía, porque así se definió en su momento el cómo integrarse a la lista nominal. Fue por etapas y fueron en los años 93 y 94, desde luego también atendiendo a esta soberanía. No hay que olvidar que existía ya una lista nominal en Baja California, producto de la dinámica que se fue dando entre la relación entre la autoridad federal en ese momento y las autoridades locales, enriqueció. Creo que es importante siempre voltear a las entidades para ver qué elementos adicionales tienen o generan en riqueza a la experiencia electoral. Y en ese momento, en su momento, Baja California apuntó algunos elementos que se complementaron y nos llevaron a definir un programa para credencializar. Y no me quedo más ahí, sino simplemente decirles que era una lista nominal, padrón electoral, entendiendo esa diferencia, de aproximadamente 45 millones. Hoy estamos cercanos a los 90 millones de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, es decir, casi duplicamos en 1994 para la elección del 2018 una lista nominal. Eso esa cantidad que se duplica a lo largo del tiempo nos lleva a ir perfeccionando los procedimientos de integración del padrón electoral. Si bien es cierto, en su creación la lista nominal llevaba la fotografía, hoy en día les puedo decir que hemos ido evolucionando hasta lo que son los biométricos. Hoy, a cualquier ciudadana y ciudadano que llega a edad ciudadana, prácticamente es automático que acude a un módulo de atención ciudadana, se toma su fotografía, tomamos las huellas, y eso nos permite un avance en materia de identificación de las y los ciudadanos que se integran a la lista nominal. Sin embargo, desde luego el padrón electoral y la lista nominal nacen de que el ciudadano se acerca y de que existe la credibilidad. Son actos de buena fe donde a las ciudadanas y a los ciudadanos se registran en el padrón electoral. En algún momento utilizaban 2 testigos para que efectivamente, si no gozaban de una identificación, llegaban con nosotros y efectivamente se registraban. Corrían los años 90 cuando el objetivo era sumar en mayor medida las ciudadanas y los ciudadanos, es decir, tener una máxima cobertura. Fuimos descubriendo que no todo era la zona urbana, que no solo era la ciudad, había lugares muy lejanos, y lejanos no me refiero a distancia, sino a veces dentro de la misma geografía de una entidad, donde había ciudadanas y ciudadanos que no tenían un elemento de identificación que permitiera a nosotros subirlos en la lista nominal o en el padrón electoral. Y eso nos llevó a que la credencial para votar con fotografía fuera su elemento principal de deseo de tenerlo por parte del ciudadano, era el elemento de identificación. Hoy también ya es muy común, cuando hay oportunidad de recibir gente de otro país o visitar algún otro país en el ámbito de la experiencia electoral, que siempre se preguntan que si así es nuestra credencial para votar con fotografía, ¿cómo será nuestra cédula de identidad? Y cuando hay la oportunidad, uno les va a decir, pues no tenemos cédula de identidad.
Entonces esto nos lleva a que la credencial de elector realmente sea el documento de identidad en la práctica que utilizan la totalidad o la mayoría de las y las ciudadanos para identificarse. Okay. En esta trayectoria del 94, si me permiten, desde el 90, cuando podemos integrar hoy al 2015 de la última elección y hoy vamos al 2018, también hemos enfrentado en el camino algunas problemáticas. Hemos enfrentado algunas problemáticas que nos han llevado al tema de la mesa. ¿Cómo prevenir ya poniéndole nombre, turismo electoral? Se nos han presentado otros temas además del turismo electoral, que es el robo de identidad, que si bien es cierto, de acuerdo a las estadísticas que tengo de la Dirección Ejecutiva de Registro, en Nuevo León no tenemos un problema tan grande en el robo de identidad. Sin embargo, en algunas entidades como Chiapas, como el sureste, estoy hablando Chiapas, Tabasco, que hacen frontera con Sudamérica, sí tenemos una problemática del robo de identidad. Voy a hacer referencia a ello porque es una de las problemáticas que tenemos a lo largo y ancho de la República. Cuando tuve la oportunidad de llegar a ser el delegado local ejecutivo, me acuerdo que dentro de aquellas entidades que estaban vacantes para ocupar el puesto estaba Chiapas y estaba Baja California y otras entidades, pero en su momento cuando se decidía dónde el servicio profesional me asignaba a una entidad, estaba el problema de los maras salvatrucha en Chiapas. Entonces me decían, pues, si te toca Chiapas vas a tener que lidiar con la problemática que hay con el robo de identidad. Cuando me toca Baja California yo dije, pues no, lo que pasa es que se encuentra uno con el mismo problema, pero ya una vez cruzando toda la República. Es decir, hay gente en Centroamérica que entra con el robo de identidad, pero su objetivo en la mayoría de los casos no es México, sino su objetivo es atravesar todo el país y entrar a Estados Unidos, y obviamente uno de los cruces era Tijuana, y ahí vivimos la problemática, insisto, del robo de identidad. Medidas preventivas, por eso la necesidad de ir captando más allá que solamente datos como nombre, como apellido, como fecha de nacimiento, de entrar a elementos biométricos que nos permitiera identificar a las y los ciudadanos y evitar que existiera ese robo de identidad. Hoy en día hemos venido avanzando, hay motores en materia de tecnológica que le llaman motores de búsqueda, que nos permite ubicar a aquellas ciudadanos y ciudadanas que buscan efectivamente. Me pasan un papel en 2 minutos, me dedico al tema específico de turismo electoral. Ya lo mencionaron algo en la mesa anterior, pero yo les diría, el mecanismo preventivo más importante que tenemos para el turismo electoral es darle a conocer a las y a los ciudadanos que no sean presas de ese tipo de delincuencia. Hoy en día la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales tiene una comunicación estrecha con nosotros, porque se circunscriben un delito que a veces es escondido por el crecimiento y el desarrollo económico, porque a veces hay ciudades, pueblos, zonas que tienen alta atracción por desarrollo económico. Sin embargo, también es cierto que a veces existen mecanismos de motivación por el exceso, déjenme decirlo así, de degradación que existe en aquellas comunidades por la pobreza, y donde la gente es invitada a participar en esta movilidad que no tiene un sustento efectivo de la movilidad ciudadana. Me detengo ahí un poco. Todos tenemos la credencial para votar con fotografía, pero difícilmente todos identificamos en qué distrito y en qué sección. La mayoría de la gente se queda en ver el nombre, en ver su domicilio, pero no el distrito y la sección. Otro de los productos importantes en el registro de las y los ciudadanos es la cartografía electoral. Y es la cartografía electoral la que nos permite delimitar las zonas geográficas donde espacialmente ubicamos a las y a los ciudadanos. Hoy en día el Registro Federal de Electores tiene elementos de tecnología, y no lo digo por tecnología, porque luego nos perdemos en que la tecnología es el fin, es la herramienta que nos permite ir más a fondo para ir efectivamente a ubicar dónde se dan esos cambios de domicilio atípicos. Con una serie de alarmas, si en alguna comunidad, y esta comunidad puede ir desde un municipio hasta un estado, detectamos una movilidad atípica, se disparan las alarmas automáticamente.
porque no puede ser que algún municipio, algún estado que no tiene movilidad demográfica en un proceso normal de la ciudadanía, de repente antes de un proceso electoral se dispare con una movilidad demográfica. Claro, en este caso tenemos que incorporar, y ahí viene la visita domiciliaria. Generamos cédulas de visita domiciliaria donde identificamos si efectivamente esa movilidad que se da entre los diferentes municipios o estados tiene un sustento. Desde luego, tenemos que llegar a las instancias jurisdiccionales con la carga de la prueba. Y no hay mejor carga de la prueba que la visita domiciliaria. Hemos identificado que de repente hay domicilios baldíos donde están asociadas 8, 10, 15 ciudadanos o ciudadanos. Y ahí desprende, insisto, la investigación. Hemos encontrado también en algunos lugares que efectivamente hay una expulsión porque son ciudadanas y ciudadanos que se mueven a Estados Unidos y se quedan con eso. Es decir, la realidad nos ubica en efectivamente lo que está pasando en el ámbito registral. Cierro mi tema con el siguiente. Tenemos que avanzar en la parte fuente de lo que es el padrón electoral de la lista nominal, que es el registro civil. Toda ciudadana y ciudadano que llega al padrón electoral, el documento que avala el que entre a la lista nominal o el padrón electoral es el acta de nacimiento. Tenemos que ir buscando mecanismos que efectivamente nos den legitimidad en función a que los registros civiles tengan esta conformación, este criterio homogéneo, sí con sus independencias, pero sí con la calidad de la información. Toco un punto que dije al inicio. En los años 90 teníamos algo que se llamaba el catálogo de electores, y el catálogo de electores en la ley decía todos aquellos ciudadanos que llegaban a edad ciudadana. En estricto sentido, nunca tuvimos un catálogo de electores. Se formaba el padrón electoral y después la lista nominal. Lo dejo ahí. Creo que a futuro tendremos que buscar el contacto con las y los jóvenes como un preregistro antes de la edad ciudadana. Esto nos permitiría garantizar la legitimidad, la legalidad, la observancia de todos los elementos de confianza de los diferentes actores políticos en una contienda, que la base de datos del padrón y la lista nominal está debidamente conformada. Y el otro gran punto que hemos venido tratando, la cultura cívica. Creo que es importantísimo tener un contacto con las y los jóvenes antes de que lleguen a la edad ciudadana. Y desde mi punto de vista, la mejor forma es tener este contacto donde no solo sea la credencial, sino ir entrando en la cultura cívica de las y los jóvenes en el interés que deben de tener, no solo en el ámbito de los problemas políticos de su país, sino de su propia comunidad. De momento me quedaré ahí. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero. Me voy a permitir leer una síntesis de Alfredo Cid García, quien es nuestro siguiente ponente. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, subdirector de quejas de la Dirección de Atención Ciudadana, consultor de procesos electorales, consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y miembro del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral, como vocal estatal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas. Tiene la voz el candidato a doctor Alfredo Cid García. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Básicamente, pretendo comentar con ustedes desde el punto de vista operativo cómo nosotros detectamos, trabajamos y tratamos de evitar que se den situaciones irregulares como lo que se conoce precisamente como turismo electoral. Obviamente hay que hacer alguna referencia a un lejano pasado. Hace un momento se comentaba que en las clases que se dan actualmente con los jóvenes, cuando se les mencionan algunas situaciones que se presentaban dentro del ambiente político anterior a 1990, normalmente se ve cara de incredulidad,
desconocimiento o una situación similar. Y efectivamente, cuando tengo oportunidad de dar clases, lo primero que le planteo a mis alumnos es si han escuchado hablar del ratón loco, del carrusel, de la operación tamal, y así toda una serie de menús que siempre estuvieron dentro del colectivo de las campañas políticas. Y hay que partir que en una campaña política siempre va a haber detrás de un candidato un ocurrente, y que ese ocurrente siempre va a tratar de estar burlando la ley o hacer actividades que lo lleven a buscar la delantera por encima de los demás partidos o candidatos. Y de esta manera nosotros empezamos a poner candados de manera directa para que no se repitieran todas esas prácticas, como la fama que tenía el padrón electoral precisamente de zombies, votaban los muertos, o bien parecía un juguete de niños que se inflaba y se desinflaba al antojo, es decir, crecía o decrecía. A partir de 1990, como lo comentaba Sergio, efectivamente los candados que se hacen es para evitar este tipo de prácticas, y entonces comienza precisamente la elaboración de un padrón que se llamó el Padrón Cero. ¿Por qué? Porque ese padrón nació precisamente incluso de una técnica censal total casa por casa, que es lo que se hablaba hace un momento, de donde surge el catálogo de electores. Con ese catálogo se logra identificar a todos los ciudadanos mayores de 18 años del territorio nacional. Con esa identificación se le solicita una inscripción al padrón electoral en un documento personalizado con firma y con huella, que comienza ya los controles. A partir de ahí, sí, nosotros tenemos que señalar que todos los movimientos que se dan en el padrón electoral siempre tienen que estar soportados por un documento que un funcionario público precisamente lo avale. Las solicitudes de inscripción tienen que estar avaladas por el funcionario del módulo que levanta la información y que se va en una serie de controles hasta generar una credencial, y la entrega de la credencial también tiene una serie de controles al momento de que se le otorga al ciudadano que la solicita. Es decir, las actas tienen un soporte documental, las bajas es igual, y en el caso de las bajas, bueno, pues sabemos que hay bajas por defunción soportadas por actas del registro civil, suspensión de derechos soportadas por sentencias judiciales, y así cada una de las bajas tiene que tener un elemento que le dé certeza de por qué ese ciudadano no se encuentra en la lista nominal. Dentro de esas causas está precisamente la que nosotros estamos analizando, los domicilios irregulares. ¿Qué pasa con los domicilios irregulares? Déjenme les comento. En el área la cual tengo el honor de encabezar, que es la Secretaría Técnica Normativa, pues ahí nos llegan nada más todas las presuntas irregularidades que se pueden presentar a nivel nacional, relacionadas básicamente con tres características: la usurpación o la posible usurpación, que muchas veces no tiene impacto en el padrón electoral. Hay que considerar que básicamente la usurpación se da hacia la falsificación de credenciales. ¿Para qué? Pues para buscar una identidad falsa. ¿Se da con datos reales? Sí, sí se da con datos reales. Normalmente lo que se llama la clonación de los datos de nuestra credencial, y aparece una fotografía de una persona diferente con una firma diferente. ¿Tiene efectos en el padrón electoral y en la lista nominal? No, porque esto se hace por fuera. En realidad el ciudadano al que le clonaron los datos, al que le robaron sus datos, sigue estando en el padrón electoral, pero quien usurpa obviamente no tiene un impacto en el interior porque se trata de una situación externa. Pero no sucede lo mismo en el caso de lo que es precisamente los datos irregulares. En los datos irregulares sí se puede presentar una cuestión que, como decía Sergio, el inicio de la cadena para obtener una credencial para votar es el acta de nacimiento. Es el primer eslabón de la cadena. Si esa acta de nacimiento es falsa, tendremos un ciudadano con una identificación falsa. Y esto ocurre efectivamente en el sur del país. Y de hecho, recientemente yo creo que recuerdan que una presidenta municipal de un municipio del sur, de Suchate, precisamente registró a 1.500 centroamericanos con actas de nacimiento elaboradas por el oficial del registro civil de ese municipio, que era su marido.
Y como consecuencia, como candidata, pues obviamente obtuvo el triunfo de la elección municipal. Se hizo presidenta municipal. Cuando venga por la tarde el señor fiscal, él les puede comentar más los detalles, porque gracias a la intervención precisamente de la FEPADE fue detenida y procesada la ciudadana. Pero ahí vemos cómo el primer eslabón de la cadena, que es el acta del registro civil, tiene una gran influencia tratándose de la persona. Puede haber ciudadanos que nos quieran dar un nombre diferente al que ya tenemos registrado. Difícilmente pasará. ¿Por qué? Porque ahorita el Registro Federal de Electores tiene 50 millones de ciudadanos con 10 huellas y 90 millones de 2. Es decir, tenemos un universo que nos permite ya comparar la huella de quien llega al módulo y nos pide una credencial. Si tenía una personalidad diferente en la primera ocasión que estuvo con nosotros, lo vamos a detectar. Esto está sucediendo en alguna medida en el Estado de México. Les comento un detalle: varios jovencitos menores de 18 años, con tal de entrar al antro, hubo quien les consiguió credenciales con complicidad, lo digo, complicidad de funcionarios del Registro Federal de Electores, para que pudieran obtener una credencial, y efectivamente la obtuvieron. Pero el momento en que ya son mayores de edad y están acudiendo para sacar su credencial, pues inmediatamente los estamos identificando. Es decir, los biométricos, en este caso las huellas, nos permiten que no haya un ciudadano duplicado en el padrón electoral, o bien que sus datos no sean los que nos dio en la primera ocasión. Hay correcciones de datos, que es otra cuestión un poquito diferente, pero al menos desde ese punto de vista se evita que alguien se encuentre en el padrón electoral con datos que no le corresponden. Pero entremos a la parte que nos toca, que son los domicilios irregulares. ¿Qué sucede con los domicilios irregulares? Bien, en el caso de los domicilios irregulares tenemos que partir nosotros que en los medios de identificación que se utilizan para acreditar un domicilio los aprobó la Comisión Nacional de Vigilancia. La Comisión Nacional de Vigilancia es la representación que tienen todos los partidos políticos al interior del Registro Federal de Electores, y de acuerdo a la ley JIPE tienen una facultad que es exclusiva de ellos: señalar los medios de identificación para obtener la credencial para votar. De esa manera ellos son los que nos señalan a nosotros como registro cuáles son los documentos que sí se permiten que aceptemos y cuáles no. La Comisión Nacional de Vigilancia entonces determina que para efectos del domicilio, pues lo básico sean los servicios, y obviamente los servicios básicos: luz, agua, prediales, etcétera, 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 aunque no se encuentren a nombre del ciudadano, por supuesto. Bueno, para nosotros ese es el primer respaldo, pero hay otro que es los testigos. Se permite que 2 testigos puedan acreditar a quienes en un momento determinado no cuentan con ese documento. A partir de ahí ya comenzamos a abrir un hueco, porque los testigos obviamente solamente llegan y firman el acta diciendo: sí, efectivamente sí lo conozco y sí vive aquí en la calle 3, número 25. Pero resulta que esa calle 3, número 25, como señalaba, ni siquiera existe como domicilio, es un lote baldío, etcétera. Pueden darse varias circunstancias. Nosotros lo que hacemos es que comenzamos a monitorear los movimientos que se van dando, sobre todo anterior a las elecciones. ¿Por qué? Pues porque normalmente no es muy común que alguien se vaya de un municipio a otro, de un estado al otro. En el caso que se comentaba hace un momento, recuerdo Pesquería, comienza como una situación irregular que nosotros detectamos porque hay un monitoreo que es semanal. El Registro Federal de Electores tiene un monitoreo semanal, sección por sección. Y entonces, cuando hay movimientos atípicos de entrada, inmediatamente nosotros comenzamos a detectar. Y la regla del domicilio irregular es, por mandato del tribunal, tenemos que ir a los 2 domicilios: al que nos da el ciudadano, al reciente, vamos a decirle así, y al que haya tenido anteriormente. No podemos bajar a un ciudadano de la lista nominal si no visitamos físicamente los 2 domicilios. Por lo tanto, nos presentamos en el domicilio tratando de ver si efectivamente el ciudadano es conocido, si vive, si existe incluso una construcción que se pueda denominar vivienda, para poder nosotros saber si efectivamente